Amigos televidentes, el precio de los bonos ecuatorianos se desploma tras el archivo de la Ley de Crecimiento Económico. Para el análisis nos acompaña el economista Carlos Cortés. Economista, qué bueno que nos acompañe, buenos días. Gracias. Y bienvenido. ¿Cómo amanecieron los indicadores económicos del Ecuador tras el archivo de la reforma tributaria? Y quiero referirme específicamente al indicador del riesgo país. Gracias por la invitación en primer lugar. Hablando sobre el tema, el 7 de septiembre, riesgo país estaba en 604 puntos. Hoy está en 1101 puntos. Es después del archivo de la ley de emergencia se produce este fenómeno de... Ahora, la gente, muchas no conocen qué significa esto. Y es bueno que lo conozcan. ¿Qué es el riesgo país y qué pasa y por qué se dispara y qué ocurre cuando se dispara? Bueno, en primer lugar, ¿para qué sirve el puntaje de riesgo país? Eso sí crea una sobretasa de interés que tiene que pagar el país por ser riesgo país. Por ejemplo, nosotros tenemos un riesgo país de 1000 puntos. Eso significa que nuestros bonos tienen una sobretasa del 10% sobre la tasa de interés de Londres. Por ejemplo, si la tasa de interés de Londres está en el 2%, por esta culpa del riesgo país tendríamos que pagar el 12% de interés por nuestros bonos y nuestros papeles. Economista, ¿en qué medida el que haya ese repunte del riesgo país aleja o hace más difícil la inversión extranjera en el Ecuador? Un país con un tan alto riesgo no es atractivo para ningún inversionista. El inversionista tiene que entender, el nacional, que no es que van a venir las inversiones extranjeras o se van a hacer las nacionales solamente bajando impuestos. Yo ayer publiqué una carta en El Universo en donde establezco los elementos que miden un riesgo país. ¿Y cuáles son esos? Por ejemplo, estabilidad política, ambiente social, conflictos internos, conflictos externos, democracia, etc. Entonces, en todos ellos, la situación del Ecuador no es favorable. Un estudiante de economía me envió la medición de riesgo país, está en 39 puntos. Eso es país de alto riesgo. Consecuentemente, menos atractivo para la inversión extranjera. Nadie viene. Ok, ahora, economista, hablemos de los otros indicadores y de las demás consecuencias del archivo de la reforma tributaria que había presentado el Ejecutivo. ¿Qué va a pasar, me pregunto yo, en virtud de que fue archivada esta ley, con el pago a los municipios, el pago a las prefecturas, el pago a los servidores públicos, el pago a los proveedores? ¿Qué va a pasar con ello? ¿De qué manera se va a sostener para poder cumplir el gobierno nacional o el Estado con estos compromisos? El gobierno nacional heredó un excesivo gasto público y no se puede bajar de la noche a la mañana como para tratar de encontrar un equilibrio entre ingresos y gastos. Esa ley de emergencia económica buscaba recaudar unos 700 millones de dólares al año para darle más liquidez al presupuesto del Estado. ¿Era una ley buena? Era una ley confusa más bien. Habían cosas buenas, por ejemplo, la de los estudiantes que exoneraban los intereses, el anticipo al impuesto. Ese es un impuesto que yo nunca entendí. Impuesto a la renta anticipada o impuesto anticipado a la renta. ¿Y si la empresa perdía plata? Ya había pagado por adelantado, claro, aún no teniendo ganancias. Claro. Y al rechazar esa ley, tienen vigente este impuesto anticipado. Con ese archivo, más allá de que, como usted bien lo señala, el proyecto de ley de crecimiento económico tenía aspectos rescatables, usted ha citado también aquellos que no lo son. ¿Qué va a pasar con el compromiso del Estado para con el pago de la deuda externa y también con la deuda interna? El gobierno nacional tiene de inmediato que ponerse a renegociar los servicios de la deuda externa pública. No puede pagar en las actuales condiciones, no tiene liquidez. Paga más o menos 900 millones de anuales en gastos de personal y para eso dicen que para noviembre y diciembre va a tener dificultades.
Si no le caen los préstamos del Fondo Monetario y de otros organismos, vamos a pasar un mal rato en este país. ¿Qué salida tenemos frente a ese escenario? Entendemos que el gobierno nacional, a través de su equipo económico, está preparando una nueva propuesta de carácter tributario exclusivamente para ser remitido a la Asamblea. ¿Qué debe contener esa nueva propuesta para que no corra la misma suerte que la de ley de crecimiento económico que fue archivada? En primer lugar, yo creo que los subsidios tienen que ir escalonadamente disminuyendo. Okay. El gobierno no puede seguir manteniendo esos subsidios a los combustibles. Claro que incide sobre todo en el diésel, que es el que más se utiliza. En segundo lugar, tiene que haber un mayor control en las recaudaciones. Hay evasión tributaria, hay elusión tributaria, hay fraudes en las aduanas y eso no se controla desde ahora. Desde ahora tenemos que hacerlo para poder aumentar por lo menos en 100 o 200 millones. Por lo demás, las recetas que nos van a dar son las mismas de toda la vida. Aumento de impuestos, que ya dijo el señor Guillermo Lasso, que su grupo lo va a negar. Mire, si nos quieren cargar más impuestos, eso es como quererle sacar sangre al que no tiene sangre. Sangre al cangrejo, dice el dicho popular. ¿Cómo le vas a hacer? Entonces, el gobierno tiene que bajar gastos, ¿Qué tipo de gastos, por ejemplo? Los servicios de la deuda, renegociando. Ok. Son como 6.000 millones de dólares anuales que se pagan. ¿Qué pasa con la venta de aquellas empresas públicas improductivas? Allí podría haber otra salida. Claro, pero quieren vender el Banco del Pacífico y quieren vender CNT, que son dos empresas públicas que dejan grandes beneficios al Estado. ¿Cómo entender esa situación? O sea, en lugar de vender aquello que tal vez está generando más bien gastos al Estado, se propicia o se intenta o se quiere vender aquellas empresas que sí están generando una buena rentabilidad. Porque son de fácil venta. Ok. Y son 2.000 millones de dólares que ingresarían al Estado. ¿Eso sería un error? Para mí es un error. ¿Por qué? Porque los beneficios que están dando estas dos empresas anualmente llegan a 200 millones de dólares. Y de su experiencia y de sus conocimientos económicos, ¿cómo vender aquellas empresas que son improductivas y que lejos de constituir una rentabilidad para el Estado generan más bien una carga? En una alianza público-privada se hizo un estudio para que el sector privado administre las empresas públicas. Bien. A mí me correspondió hacer un estudio en donde estaban metidos deberes. El estudio estuvo mal hecho, la idea fue genial. Y yo creo que por ese lado el Estado podría empezar una nueva ruta. Por ejemplo, las empresas públicas administradas bajo el amparo de una sociedad anónima. Bien. Por el sector privado. Ok. Y el sector privado, por este beneficio de 30 o 40 años, además tiene que completar la inversión que le falte a la inversión. Quiere decir aquello que se conoce como vía concesión. No es una concesión. Ok. Es una sociedad anónima entre el sector público y el sector privado. Las alianzas estratégicas. Eso es. Bien. Entonces, como hay un celo de las concesiones y de entregar la propiedad del Estado a particulares, se le deja al sector privado solamente la administración de los bienes. Y de esas compañías anónimas, por 20 años, 30 años, depende. Ya hubo uno. Yo tuve la oportunidad de ver a los accionistas privados. Los mejores que hay en Guayaquil estaban en esa alianza estratégica. Economista, quiero agradecerle su presencia aquí esta mañana, sus valiosos criterios y orientadores y esperemos que calen en la conciencia de quienes tienen que tomar importantes decisiones. Usted ha dicho temas muy rescatables e importantes que supongo que para los entendidos en la materia como usted podrían ser plenamente aplicables y podrían ayudar a generar rentas y recursos para el Esperemos Estado. que no se equivoquen en el nuevo proyecto de emergencia que va a enviar. O sea, no solamente tributario, sino también en beneficio del crecimiento económico del país. Muchísimas gracias. Amigos gracias. televidentes, hemos escuchado la intervención del economista Carlos Cortés. Es momento de ir a una brevísima pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia primera.